Buenas noches, les damos una cordial bienvenida y les agradecemos su presencia a este evento. Es necesario comentarles que esta conferencia tiene como finalidad compartir y exponer las evidencias claras y precisas que muestra la Sábana Santa, en la cual se encuentran plasmadas elementos que han sido estudiados por medio de pruebas científicas y que han demostrado que éstas fueron pertenecientes a Jesús de Nazaret. Creyentes o no creyentes, mujeres o varones, podrán ver esta exposición que roza el alma, despierta el corazón y reta a nuestra inteligencia. En conclusión, esta conferencia es la respuesta científica a la resurrección del cuerpo de Jesucristo. Demos inicio a esta conferencia que la noche de hoy estará a cargo del padre Carlos Spa, de quien me permitiré leer su currículum. Nació en Buenos Aires, Argentina, 1961. Ingresó al Seminario Menor del Seminario de Paná. Concluyó sus estudios de Filosofía y Teología en el Seminario de San Rafael, Mendoza, Argentina. Concluyó sus estudios de Filosofía y Teología en el Seminario de San Rafael. Fue ordenado sacerdote en esta diócesis de San Rafael, Argentina. Licenciado en Teología Dogmática en la Universidad de Santo Tomás de Aquino en Roma. Licenciado, simultáneamente realizó sus estudios de profundización en los escritos y doctrinas de Santo Tomás de Aquino en el Instituto Tomista. Estando en Roma, dictó clases de Cristología y Teología Fundamental. Colaborador en la elaboración del nuevo ritual de exorcismos en Roma. Se ha desempeñado como profesor de disciplinas en el Seminario de Santa María, Madre de Dios, dictando clases de lógica, mariología, cristología, Trinidad, Dios uno, sacramentos, Tratado de la Creación, Teología Natural, entre otras. Fundador de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Diócesis de San Rafael, siendo a su vez director de dicho instituto. En el 2005 fue nombrado profesor de teología en el Colegio de San Antonio en General Alvear. En el año de 2007 inició como fundador en la diócesis de Campeche, juntamente con los presbíteros Ricardo Col Mónico y Jorge Tse, del Instituto para Liberación y Crecimiento Espiritual de las Almas, IPLICEA, con la denominación de los Apóstoles del Inmaculado Corazón de María. Se desempeña actualmente como exorcista, profesor de Filosofía y Teología del Seminario de San José en la diócesis de Campeche. Ha dictado cursos de formación, conferencias y retiros en diversos lugares del mundo, de México y como en otros países, como Miami, Orlando, Filadelfia, Argentina e Italia. Autor de los libros Tratados de Mariología, Hijo, he aquí tu madre, y el libro de oraciones, Gemidos inenarrables, Camino al Cielo. Para dar continuidad a nuestro evento, cedo la palabra al padre Carlos Spa, sacerdote exorcista, quien nos expondrá la conferencia La Sábana Santa. Démosle un aplauso, por favor. Bueno, vamos a comenzar con esta proyección cuya finalidad fundamental, primaria, es prepararnos para el tiempo de la Pascua y vivir la Cuaresma de la mejor manera. Y como finalidad secundaria, conocer todo el secreto y misterio que envuelve esta sábana, que es una reliquia que viene ya de la época de Jesús, con un recorrido histórico, y ver también cómo el Señor ha pensado para los tiempos científicos en el cual vivimos, una prueba de bondad y de misericordia para gente científica. Van a ver ustedes los hallazgos científicos que solamente en este tiempo pueden verificarse justamente por los avances y los instrumentos que ahora se tienen, si no, de otra manera no se hubieran sabido. Es decir, que Dios habla y sigue hablando después de 2000 años y de una manera nueva, que es al mundo de la ciencia. Muy bien,
Vamos, en primer lugar, a presentar lo que vamos a hablar aquí, una explicación breve sobre el carbono 14, porque algunos tal vez conozcan lo que se ha dicho, simplemente no es muy importante, pero para que quede claro también, el recorrido histórico de la sábana, la primera fotografía y todo lo que va a despertar esta primera foto con los descubrimientos científicos. Luego haremos un 15 minutos de descanso y en la segunda parte vamos a ver la reconstrucción de la pasión del Señor, las huellas de la pasión en la sábana y daremos una conclusión. Vamos a ver el tema del carbono 14. El tema del carbono 14 es importante ante todo decir lo que es. El que descubre el carbono 14, el doctor Livy, premio Nobel, él mismo había dicho que no era aplicable este estudio a la sábana por la cantidad de elementos que tenía adherida en la sábana, hongos, bacterias, la respiración de las personas o las velas encendidas, etcétera, a lo largo de tanto tiempo, porque para aplicar el carbono 14 es necesario que un elemento esté escondido bajo tierra, si no se altera. Porque todo el planeta, en el planeta entero hay dióxido de carbono que va circulando en forma constante y todo lo que es materia viviente absorbe ese dióxido de carbono, lo va absorbiendo. Y entonces, ¿qué pasa cuando muere un hombre, un animal o una planta, algún ser viviente? Comienza a eliminar ese carbono 14 que se va convirtiendo en nitrógeno en forma constante también, progresiva, durante años. Entonces, menos carbono 14 tiene un objeto, más tiempo hace que tiene existencia. Entonces, con eso calculan aproximadamente los años que puede tener un elemento. Repito que el doctor Livy, que es premio Nobel por haber descubierto el tema del carbono 14, dijo que no se podía esto aplicar a la sábana. Sin embargo, científicos insistieron y tenían ya algunos propósitos detrás de esto. Siempre fue atacada la sábana, siempre, hasta que hizo ser incendiada varias veces, como vamos a ver, quemada, robada y destruida. ¿Por qué? Sobre todo cuando se descubren estas cosas que vamos a ir viendo, porque es un grito a la ciencia y a los ateos de que efectivamente esto podría explicar la resurrección de Jesús. Se había dicho que era de la época del medioevo, porque hicieron el estudio del carbono 14, pero sacaron una muestra de la tela de un remiendo que se hizo en el siglo XVI por una quemadura que tuvo la sábana. Se sacó de ahí, de un remiendo del siglo XVI, y se puso eso en los laboratorios, y salió de la Edad Media. Pero luego se descubrió el fraude, se volvió a hacer los estudios y resultó de la época de Jesús con el carbono 14 también. Y esto salió en una noticia escasamente publicada, pero precisamente en un diario en la Argentina, el diario La Nación, que es el más importante junto con el Clarín en la Argentina, y sacó este anuncio. Confirmó la ciencia que el santo sudario es auténtico, porque pusieron expertos de 3 países, analizaron el lienzo con métodos modernos e indicaron que solo hay una probabilidad entre 200 millones de que sea falsa. Lo que yo voy a leer aquí, que estoy marcando, como apenas lo pueden leer, se los digo, los últimos estudios realizados al santo sudario por un grupo multidisciplinario de científicos demuestra de manera concluyente, según los expertos, que efectivamente se trata de la mortaja que cubrió el cuerpo de Jesús de Nazaret luego de su muerte en la cruz. Bien, y aquí salen los estudios, lo que pongo aquí está marcado en verde, ahí arriba para que lo lean ustedes mismos, digamos, con estos 3 científicos, un judío, un ruso y un yanqui, hacen los estudios por separado y los 3 concluyen que la sábana es de la época de Jesús, justamente. Bien, no le vamos a dedicar mucho tiempo a esto porque verdaderamente no vale la pena. Pero simplemente, ¿por qué no vale la pena? Se los pongo simplemente. No vale la pena porque van a ver, miren,
En revista Ciencia, la número 22 del año 1984, caparazones de caracoles todavía vivos, datados con el carbono 14, resultaron de 26.000 años, es decir, un error de 26.000 años. No es algo seguro el carbono 14. En Antarctic Journal, una foca muerta en el momento, datada con el carbono 14, resultó muerta hace 1.300 años. En la revista Radiocarbón número 8 del 66, una piel de mamut estimada en 26.000 años de antigüedad, datada con el carbono 14, resultó de solo 5.600 años, es decir, un error de 20.400 años. Y, bien, estas son cosas que dicen los científicos. Lo ha dicho un científico, por ejemplo, si una datación con carbono 14 confirma nuestras teorías, la ponemos bien a la vista en el texto principal. Si la contradice, pero no del todo, la relegamos a la nota al pie de página. Si la contradice del todo, la escondemos a todos, ¿no? Bien, acá hay otros estudios también de errores de años. Lo vamos a dejar, no vale la pena. Quiero mostrarles aquí el recorrido de la sábana según dataciones históricas que vamos a ir viendo. En primer lugar, Jerusalén, donde se desarrolla el acontecimiento de la muerte de Cristo, luego pasa a Edesa, luego Constantinopla, Lirey, Francia, Besançon, Francia, Chambéry, Francia, y finalmente Turín. Este es el recorrido de la sábana. Ahora se encuentra en Turín, dio toda la vuelta al mundo cristiano. Fíjense que todo el recorrido que está aquí es donde se dio la expansión de los primeros cristianos, en ese orden. Es decir, el cristianismo se expandió de Jerusalén para Edesa, de Edesa pasó a todo lo que es la actual Turquía, en Constantinopla, y luego pasa a Roma, digamos, ¿no? Tiene todo el recorrido de los primeros cristianos. Año 30 se supone, esto es una suposición, pudo haber sido fabricado este lienzo. Año 33, muerte y crucifixión de Cristo, para recordarles. Del año 33 al 35, el lienzo se mantiene oculto entre cristianos. Esto se supone porque había reserva de esto por las persecuciones, quemaban y destruían todos los restos cristianos. No solamente mataban a los cristianos y los mandaban a los leones, sino que rompían todo lo que podía ser una reliquia. Del año 35 al 50 permanece escondida en la ciudad de Pella. Hay ciertos indicios ya escritos de este tema. Del año 50 al 70 es llevada y ocultada en Jerusalén. En el año 70 al 300 es trasladada a la ciudad de Edesa. Aquí hay pinturas, incluso hay algunas pinturas que tratan de reproducir la sábana ya en Edesa en este tiempo. Al apostatar los reyes de Edesa es escondida en un hueco de la muralla porque se venía una persecución muy grande y quisieron salvarla. Año 313 la sábana es entregada en custodia a la emperatriz Eudoxia. Consta con documentación escrita esta tenencia. Año 404. Le digo todo esto porque dicen algunos que esto lo pintó Da Vinci, siglo XVI. Es de la Edad Media, es una pintura de Da Vinci. El problema está que no hay rastro de pintura ni de pincel, ya van a ver. Y algunas cosas que jamás podría ser de creación humana, menos en el siglo XVI, como vamos a ver. En el año 404 muere Eudoxia y la reliquia pasa a manos de la emperatriz Pulqueria. Este hecho fue registrado por el historiador del siglo IV, Nicéforo Calixto. Año 525 la reliquia es venerada públicamente, es decir, ya tenemos veneración pública de la reliquia y constatación pública ya en el 525. Del año al 900 al 1204 la reliquia fue cedida al emperador bizantino y trasladada a Constantinopla y es alojada en la Basílica de Santa María de Blachernes. San Juan Damasceno es el que la traslada, ¿no? Un obispo francés. En el 1204 al 1208, por saqueos a la ciudad, la sagrada reliquia desaparece de su lugar, se esconde. Es escondida, ya van a ver que también en nuestros tiempos tuvieron que esconderla porque la policía pidió que la iglesia la escondiera porque sigue el barbarismo, digamos, hoy día. 1209, Otón de la Roche introduce la sábana santa en Francia. 1449, Felipe IV obsequia con la reliquia a Geoffrey de Charny, conde de Charny, señor de Lirey.
Este encomienda la construcción de una iglesia en honor de la Virgen María, según documento histórico guardado en la Biblioteca Nacional de París. Año 1355, la reliquia, tras la muerte de Geoffrey de Jarny, pasa a manos de los clérigos de Lirey. Estos la exhiben públicamente. Año 1390, los clérigos, temiendo la guerra de los 100 años, la llevan de un lugar a otro en pro de su seguridad. En el 1418, los clérigos de Lirey la ceden a Humbert de la Roche. Y la viuda de Humbert de la Roche se niega a devolver la sábana y hay un conflicto con la iglesia. En este conflicto debió intervenir el Papa Clemente IV. Todo está documentado. Del 1471 al 84, Sixto IV, Papa, autoriza al duque de Saboya a construir una capilla en Chambéry para albergar la reliquia. 1516, el artista alemán Alberto Durero realiza una copia de la sábana en la ciudad belga de Lierre. Año 1532 se produce un incendio en la capilla de Chambéry, Francia. Se producen daños en la sábana que lo vamos a ver. Acuérdense de este incendio. Tengo que mostrarles los daños que están en la sábana para no confundirla con el resto de la figura. Entre el año 1532 y 1572, la sábana viajó a Vercelli, Niza y Chambéry. Año 1572, las monjitas remiendan las quemaduras del incendio de Chambéry. Y es este remiendo el que se toma para la prueba del carbono 14 que resultó de esta época. Sabiendo que era un remiendo, lo sacaron de ahí. Año 1578, como había una peregrinación que San Carlos de Borromeo desde Italia, Milán, iba a hacer a Chambéry, Francia, porque había hecho una promesa, el príncipe Fililberto de Saboya la hace trasladar a Turín para que le quede más cerca a San Carlos de Borromeo. Y entonces ya se queda en Turín aprisionada la sábana, se la quedan los italianos allí. 1694, el arquitecto Guarini finaliza la construcción de la capilla de la reliquia junto a la catedral de San Juan, y es allí donde está hasta nuestros días. Bien, vamos a recorrer resumen histórico de nuevo, para que tengan ustedes conocimiento: Jerusalén, Edesa, Constantinopla, Lirey, Besançon, Chambéry y último, Turín, Italia. Acá hay una italiana que está presenciando esta exposición, así que debe estar orgullosa de que la sábana esté allí. Y vamos a ver la catedral de Turín, una foto antigua, pero es ahí donde está la sábana en este momento. Me voy a detener en algunas imágenes más, aquí no, porque es solo para que vean detalle de la cúpula de esta iglesia y el altar de la iglesia donde se conserva la imagen. En esta cajita de plata se conservaba hasta el incendio de 1917. Dentro de esta cajita de plata, en un cilindro de madera, para aislarlo de la humedad, se encontraba la sábana. Resulta que un incendio inesperado, donde aparece por 5 lugares distintos el incendio, es decir, que hubo un atentado de quemar la sábana, porque al año siguiente, 1998, iba a haber una exposición científica muy importante. O sea, había habido conclusiones científicas importantes y se iba a exponer a la veneración pública. Y entonces se produce este atentado. La policía le pide a la iglesia que la esconda. Fue escondida hasta esa exposición. Este incendio, ¿por qué molesta la sábana? Ahora van a ver por qué molesta. Según lo que vamos a ver acá se entiende que moleste. Vamos a ver qué pasó con la primera fotografía que se toma de la sábana y qué pasa a partir de esta primera. Nunca se había tomado una foto. Ahora se va a dar su primera fotografía. ¿Qué se ve en la sábana? ¿Qué se vio siempre desde la época de Jesús hasta el momento de sacarle por primera vez una foto? ¿Qué se veía? Esto. Esto es desde la cabeza, como están viendo, cabeza, pecho, brazo, cadera, piernas. Falta que siga, esta es la parte de adelante, pero la sábana sigue porque está envuelto como una especie de sándwich, la parte de adelante y la parte de atrás. Esto es la parte de adelante, pero siempre se veía esto, fíjense,
¿Qué son esas líneas paralelas, la de arriba y la de abajo, tan fuertemente marcada? Es la quemadura. Un poquito estaba envuelto también en una caja de plata y se derritió la plata por el incendio y en una esquinita tocó la sábana y como estaba envuelta en forma simétrica, como lo vamos a ver, quedó esa línea arriba y esa línea abajo y esos parchecitos triangulares que voy a tratar de mostrarles. Miren, estos triangulitos, estos son los remiendos, ¿ven? Aquí. Esta línea negra es quemadura, sale negro porque está quemado, aquí también está quemado, y aquí hay una mancha de agua, miren, como un rombo. Esos son manchas de agua porque le tiraron agua, acá en el pecho de Jesús hay otra mancha de agua igual, y acá hay otro rombito. Le echaron agua y esto es sangre de la sábana que se hizo así también por el agua que había y ya quedó manchado. No se toca eso. Esto siempre se veía, fíjense, para ver esta imagen hay que alejarse a 3 metros, si no, no se ve nada, nada, nada. Es decir, que si hubiera sido Leonardo da Vinci el que pintó esto, o cualquier pintor de la Edad Media, o cualquier pintor de la historia, tenía que alejarse a 3 metros para ver un poquito la silueta. 3 metros, pero además, ¿qué silueta está viendo? Un negativo fotográfico. Es decir, tiene que pintar sin pintura y sin trazas de pincel a 3 metros de distancia, con precisión, y van a ver las cosas que se han descubierto acá, que es imposible hacer con precisión a 3 metros de distancia sin pincel y sin pintura, porque esto está constatado científicamente. Esta es la primera sorpresa que ya vamos a ver. Pero yo simplemente digo lo que se veía. Aquí vamos a mostrar toda la sábana desplegada, y para que la entiendan, donde están estos palitos que yo puse es para dividir dónde está la cabeza y dónde empieza el rostro de vuelta, en forma de sándwich. ¿Ven? Ahí tenemos la nuca, piernas, el rostro y las piernas. Uno lo cierra y queda un sanguchito y queda la parte de adelante y de atrás de la sábana. Se veía eso. La gente con mucha piedad veneraba eso, que no parece una figura, ¿ven? Sí, parece. Hay que ver mucho en detalle, fíjense la carita acá, pero parece como una marca más bien. La sorpresa está cuando se saca la foto. Ahí se dan cuenta qué es lo que está aquí. La primera fotografía fue realizada por un abogado aficionado en el año 1998. Se casaba una princesa de la familia de Saboya, reinante en Italia. Esta es la máquina con la que se tomó esta fotografía. Y este abogado, se llamaba Secondo Pia, pidió permiso para fotografiar la sábana. Luego de diversas pericias, nadie imaginaba, porque ponían reflectores muy fuertes y podía quemarse la sábana, logró por fin fotografiarla, pero nadie imaginaba lo que estaba contenido en esta sábana por tantos siglos. Con las luces y salvada la sábana de prenderse fuego, se logró finalmente la fotografía. Cuando reveló las placas, se encontró con una gran sorpresa. Jamás se hubiera imaginado semejante sorpresa. ¿Qué se vio? Que era un negativo. Eso no puede hacerse ni en la Edad Media ni en ninguna parte, ni siquiera hoy, puede dibujarse, y menos sin pintura, un negativo y a 3 metros de distancia, porque es absolutamente imposible con la ayuda de la computación hoy día. No se puede pintar a mano, ayudándose con todas las tecnologías, un negativo, porque ya van a ver lo que es. El negativo es la inversión total. Acá tenemos Pío XII, una foto de Pío II. Fíjense que se bendice con la mano derecha. A nuestra derecha tenemos a Pío XII bendiciendo con la mano derecha, pero cuando se le saca una foto, la placa saca el negativo. Siempre fue así. Y después sale el positivo de vuelta. Pero aquí la sorpresa está que directamente era un negativo, es decir, una impronta negativa. Entonces, si uno le saca la foto, no sale un negativo como debería haber salido, sino que directamente sale un positivo, por lo cual hay una constatación científica inobjetable de lo que está en la sábana es un negativo, imposible de falsificar, sea cual sea el tiempo que eso haya sido realizado, sin pintura,
a 3 metros de distancia, sin trazas de pincel, y ya vamos a ver algunos secretos más. Fíjense que es una inversión total, no solamente de posición de la mano. En la parte izquierda sale bendiciendo con la izquierda, porque es el negativo, pero es una inversión de luz, sombra, matices, ángulos, posición, enfoque, hasta en los detalles más mínimos, una inversión totalmente contraria de tonos de grises y luces y sombras. Es como tocar un concierto de Chopin al revés, de atrás para adelante, pero peor todavía que eso, ¿no? Vamos a ver una representación de este hecho, cuando se reveló la placa. Es decir, a la derecha tenemos nosotros lo que siempre estuvo, la cara de lo que siempre estuvo en esa sábana, y todos lo han venerado con muchísimo amor a lo largo de la historia. A la izquierda está qué pasa si uno le saca una foto, no con las digitales de ahora, que da vuelta todo inmediatamente, sino con una cámara de las que sacaba el negativo primero. Fíjense qué majestad, qué serenidad. Lo que ustedes ven aquí está esto sería la sábana, ¿no? Entonces todo lo que está negro es sangre, todo lo que está negrito, manchado de sangre, ¿eh? Y entonces, si uno le saca la foto, el negativo sale blanco, pero sale blanco lo que está aquí positivo, que es la sangre. En cambio sale color negro lo que aquí está como impronta negativa. Es cuestión de pensar un poquito y no marearse con esto. Vamos a ver, en la ostentación que se realizó en el año 1932, 31, se saca otra foto más perfecta todavía, la saca Henry para hacer nuevos estudios. En base a estos estudios,
nuevos. Se hicieron los estudios en el año 1977, que fue el año, digamos, muy importante para el descubrimiento de esto, porque con 40 científicos, algunos de ellos entre científicos de la NASA, descubrieron lo que vamos a ir viendo ahora. Vamos a ver el positivo de frente. Observemos primero y vamos a ir estudiando después. Fíjense que las marcas estas que ustedes ven aquí, esas líneas, antes en la sábana están negro, pero acá sale blanco, lo negro quemado. Como es quemado, sale blanco, ¿por qué? Porque esto es un negativo, o sea, es la foto del negativo. Entonces lo que estaba negro quemado en la sábana va a salir blanco. Todo lo que está blanco es sangre. Acá, sangre en la mano, ya van a ver. Aquí, sangre, blanco. Pero sale blanco porque en la sábana está negro ya del paso del tiempo. Está dado vuelta. Observemos un poquito más. Positivo de frente y espalda. Ya lo vamos a estudiar en detalle. Vemos aquí a la derecha el negativo. Hay dos líneas paralelas negras, que son las que yo les fui mostrando de la quemadura. Que vienen del incendio de Chambéry, Francia. Los parches y remiendos que vamos a ver aquí, recuerden que primero lo que estoy mostrando aquí son las manchas de agua, que ya se las mostré, pero se las volvemos a señalar para que no se confundan ahora que hagamos los estudios de lo que se fue descubriendo. Bueno, la sábana santa medía antes 4 metros con 36, pero se la ha planchado, se la ha estirado y tiene una nueva dimensión. Del lado izquierdo tiene 4 metros con 40, perdón, 442 centímetros, sería 4 metros con 42 centímetros y medio, 4 metros del otro lado con 41 centímetros y medio. Y en la parte superior tenemos también 1 metro con 13 centímetros con 7 y 1 metro con 13 centímetros. Está un poquito irregular el corte de ese lienzo, ¿no? Porque era un lienzo muy sencillo para envoltura de cadáveres, no era una cosa. Y el peso aproximado de 1 kilo 420 gramos. Esta es la forma en que envolvían los cadáveres, para que se den una idea, abajo y arriba, con la diferencia que el cuerpo está apoyando sobre la sábana. Y la gran sorpresa de los científicos es que la marca que tiene en la espalda es una marca que no registra deformación dorsal, es decir, como si no estuviera apoyado sobre la tela cuando se produjo la imagen. Era como que estaba flotando, porque no hay ningún tipo de deformación en el momento de darse esa impronta. Esa marca se hizo cuando el cuerpo no estaba apoyado, es decir, como si estuviera flotando en ese momento en el aire. Son las conclusiones que hacen los científicos. Además de lo que estamos viendo, alrededor de la cabeza, un pañolón apretaba la mandíbula, manteniendo cerrada la boca. Esto lo dice San Juan en el Evangelio. Y le da el nombre de sudario, palabra no griega, sino latina, que significa pañolón o servilleta para secarse el sudor. Este pañolón se encuentra en Oviedo, y coinciden con los rasgos de la sábana santa. ¿Cómo estaba envuelta en el incendio de 1532? Fíjense, estaba envuelto en ese cuadradito que estoy marcando ahí con rojo, es lo mismo que está abajo. Y estaba todo plegado en ese cuadradito. Entonces, en una de las esquinas, en esa, hay una mancha de quemadura y quedó simétricamente esas manchitas. Y aquí tenemos la mancha de agua. Vamos a ver aquí un detalle del cuerpo entero, positivo y negativo, ya estiradito. Hacia la derecha
sale ya el positivo. A la izquierda es la sábana tal cual, que apenas se ve, y hay que alejarse 3 metros para que se vea algo. Recuerden eso. 3 metros. Y aquí tenemos un poquito más agrandado en detalle para que lo observen. Bien, a raíz de esta foto se juntaron estos científicos, entre ellos algunos de la NASA, para hacer estudios al respecto, porque llamaba la atención algunas cosas que vamos a ir viendo. Acá tenemos a Juan Pablo II venerando la reliquia en Turín, la está besando, y ahí se ve cómo está sobre una mesa, y fíjense que son líneas que apenas se ven si uno no se aleja lo suficiente. ¿Qué conclusiones sacaron los médicos de la figura en general? Es decir, los rasgos generales de la figura. El doctor Cordiglia sacó, que es un gran médico que intervino en estos estudios, fija los siguientes detalles y datos de la sábana. Mide 1,78 m a 1,83 m. ¿Por qué no hay tanta precisión? Porque hay algunas arrugas que estaban hechas cuando pusieron el cuerpo de Cristo. La sábana no estaba sobre el cuerpo de Cristo perfectamente estirada. Entonces hay unos pequeños pliegues que entonces no se puede fijar exactamente la altura del cuerpo, pero aproximadamente son entre 1,78 y 1,83. El peso aproximado entre 75 y 80 kilos. Dicen, es de complexión atlética, un hombre de complexión atlética y por su anatomía físicamente considerado perfecto. Ustedes saben que físicamente no hay nadie perfecto. En cambio aquí es otro de los misterios. Este cuerpo está perfecto, hay una distribución perfecta que debe ser clasificado por encima y fuera de cualquier grupo étnico. Vamos a ver el rostro divino humano de Jesús. Los científicos estudiando el rostro concluyen también, los psicólogos, digamos, los especialistas en el estudio del rostro de las personas, dice, corresponde a una persona psíquicamente perfecta. Los rasgos de la persona denotan profunda paz y serenidad que contrastan con la crueldad que presentan sus heridas. Por un lado ven que hay crueles heridas y golpes, como lo vamos a ver, y por otro lado una gran serenidad de rostro. Vamos a ver la composición del rostro con la ayuda de la computadora. Sacándole los golpes se ha tratado de armar el rostro. Este sería lo más parecido, un poco lo que vieron también ya en la proyección, pero más o menos todos los estudios de recomposición de la imagen de Jesús van a esto, lo que están viendo ahí. Y aquí le dejan todavía algunos golpecitos, algunas marcas aún. Pero estos son otras computadoras y otros estudios y todos más o menos concluyen en lo mismo. Fíjense que le dejan los golpes para no deformarlo tanto. Acá están las espinas, acá está hinchado todo el pómulo, la nariz hinchada, la barba acá golpeado, pero lo dejan así y la máquina interpreta, saca lo que es sucio, saca lo que es hongo del tiempo, saca todos los gérmenes, todo lo que no va con la imagen. Y estas son otras composiciones sacadas también de la imagen. Siempre más o menos parecido, casi exacto, ¿no? Otras imágenes. Todas hermosísimas. Fíjense que la figura es imponente. Es decir, hay algo de majestad, algo de grandeza, de imponencia. Bien, ahora vamos a ver el estudio de la tela. Esto es asombroso. Se estudió la tela, a ver qué composición tiene la tela, de dónde viene. El estudio de la tela es otra de las pruebas que la sábana no es de la Edad Media. Muy interesante son aquellos estudios efectuados por expertos textiles. En su radiografía de la síndone descubrieron que el tipo de confección del lino es muy particular. Investigadores como Gilbert Rae, sobre todo este estudioso,
encontraron trazas de algodón de un tipo conocido como Gossypium herbaceum, propio de Oriente Medio. En el siglo I se usaba esta composición. Los estudios demostraron que ese tipo de cocido en saga de pez y con esos materiales solo se efectuaron en épocas de Jesús. Además, también se han continuado haciendo pruebas de datación que han tenido muy poca publicidad. Es importante tener en cuenta que en la ley judía, también, la sha'atnetz, la combinación ilegal de lino y lana era en una misma prenda o tela, era una prescripción que desde los tiempos de Moisés estaba. Es decir, no podían mezclar, un judío no podía mezclar para los ritos funerarios el lino y la lana, porque era de animal. La lana es animal, y entonces es considerado impuro esa mezcla. Tenía que ser lino y algodón y la proporción exacta de lino con algodón. Y estas telas responden a esa ley judía de ese tiempo. Este tipo de tela se dejó de usar en el siglo V ya. Hay que decir algo de los remiendos de esta sábana. Ahí tenemos los parchecitos que pusieron las hermanitas que trataron de respetar la combinación de tela, pero la tela que está puesta como remiendo, esos triangulitos, están blanco comparado con el resto de la tela, que aquí no se ve muy bien, pero está amarillenta la tela por el paso del tiempo, y es la misma composición que pusieron entre lino y algodón. Y entonces, si fuera de la Edad Media, esto fue arreglado en el año 1572. Es decir, que tendrían, si fuera de la Edad Media no tendría que haber demasiada diferencia, sin embargo la diferencia entre el amarillento del resto de la tela y los triángulos son altamente llamativos. Vamos a ver, la trama de pescado se llama, fíjense el tipo de trama, cola de pescado llamada también así, ¿ven? Esa trama es de la época de Cristo. Hasta el siglo XV se usaba esta trama entre los judíos. Es otro de los estudios realizados aquí. Fue desconocida, recién se llegó a conocer después del siglo IV, nuevamente. Bien, vamos a ver lo que se estudia entonces ahora. Dicen, no es pintura, dicen los científicos, ni obra de arte con técnicas conocidas. No se sabe de qué naturaleza es la impronta. Y no se conoce cosa similar en la naturaleza. Dicen, y esto no se formó por contacto. El único contacto que hay es la sangre. Hay sangre pegada en la tela, pero lo demás no está formado por contacto físico del cuerpo. Dice, está la tela, no existe pintura alguna ni traza de pincel tampoco. Es lo más parecido a una irradiación intensa, muy poderosa de luz, infinitesimalmente instantáneo. Es como que hubiera salido una luz de adentro del cuerpo de quien estaba aquí envuelto, en una forma infinitesimalmente instantánea y poderosa. ¿Por qué infinitesimalmente? ¿Por qué tan rápido si no se hubiera quemado toda la tela? Pero tampoco es quemadura propiamente tal. Ahora, fíjense, hay que pintar para hacerlo en la Edad Media, Da Vinci si quieren, un pincel de 3 metros de distancia para poder ver qué cosa está haciendo, sin pintura, sin traza de pincel. Un negativo fotográfico. Vayan sumando las imposibilidades. ¿Qué se descubre? Que hay presencia de sangre humana masculina, AB. ¿Qué otra cosa se descubre? El cuerpo salió sin romper los coágulos de sangre. Esto es imposible, humanamente imposible. Es como que el cuerpo se fue entre los coágulos y la tela, porque no rompió los coágulos cuando se fue el cuerpo. Estaba pegado a la tela y se fue el cuerpo y el coágulo quedó pegado a la tela. Se esfumó el cuerpo eso está probado. El cuerpo que estaba ahí se fue y dejó el coágulo pegado. ¿Qué explicación se puede dar de ahí?
No hay rastro de descomposición de cadáver alguno en la tela, es decir, el cuerpo que estaba ahí no estaba corrompido. Y sabemos que Cristo estuvo antes del tercer día, o sea, perdón, antes de 3 días, al tercer día justo resucita, ¿no? Y también concluyen que no hay deformación en la parte dorsal del cuerpo, es decir, que estaba flotando en el aire cuando se produce esa impronta. Y dicen, solamente puede producirse un negativo así, en un cuarto oscuro, con una luz intensa, y que la luz provenga desde dentro afuera. Y Cristo estuvo en un sepulcro cerrado con una piedra, en un lugar oscuro. Vayan sacando conclusiones de esto. Se descubrieron también 53 clases de polen diferentes en la tela. Con microscopios electrónicos se detecta un fuerte contenido también de argonita en la tela. ¿Qué es el argonita? ¿Qué es argonita? Es una arcilla existente en Jerusalén. Fíjense, en Jerusalén existe esa composición, en la tierra de Jerusalén. ¿Qué otra cosa descubren en la tela? Con el uso de instrumental sofisticado descubren coágulos no destruidos, como yo recién les dije. Esta foto que están viendo aquí está llevada a la computadora y la computadora marca todo lo que es sangre. Y aquí se ve una partecita nada más, porque es la cabeza, el rostro, que está muy sucio y el cuerpo. Aquí tenemos el costado abierto, brazo. Fíjense la sangre, todo lo rojo está interpretado por la computadora como sangre. Digo porque a veces eso que muestro ahí es el costado abierto, ¿no? Que se ve en la sábana, ya lo vamos a estudiar también. Bien, detalle de sangre en el rostro. Dice, la sangre penetró en la tela antes que la imagen se formara, como yo le acabo de decir. Fíjense esta reproducción también, según la sábana. ¿Qué descubren también los científicos? Algo misterioso. Por encima de la rodilla derecha se descubrió una inscripción del siglo XI, no del XVI, de Leonardo da Vinci del XVI. Acá se descubre una inscripción del siglo XI. Por el tipo de tinta, el tipo de escritura está datada del siglo XI. ¿Y qué dice esa escritura aquí? Aquí no lo vemos porque hay que usar microscopio para ver, porque está muy desgastado por el paso del tiempo, pero está perfectamente legible. Esto fue descubierto y datado por el profesor Aldo Marastoni. ¿Y qué dice? Dice así, está escrito, Santissime Iesu miserere nostri. Santísimo Jesús, ten misericordia de nosotros. Alguien muy devoto que vio la imagen y le escribió allí en la tela eso. Otra ciencia llamada palinología, que fue descubierto por Max Frey, este estudio, utilizado para los casos de delictivos, de delincuencia, porque estudiando el zapato de una persona o la ropa se puede saber en qué lugar anduvo la persona, porque en todos los lugares anda el polen de las plantas que hay en el lugar, hay volando polen y eso se pega. Entonces se estudia el tipo de polen que tiene la persona para saber si anduvo metido en un lugar concreto, ¿no? Pero le quisieron aplicar esto a la sábana. Vamos a aplicarle este estudio y veamos todo el polen que tiene pegado, porque podemos saber el recorrido por donde anduvo la sábana. Interesante todo el estudio que se ha hecho, porque fueron descubiertos más de 1 millar de granos de 53 tipos de plantas distintas. Fíjense lo que están viendo aquí ustedes. Esto es un granito de polen, pero son 2 hilos que ven aquí ustedes, 2 hilos. Aquí hay un hilo y aquí otro hilo. Y acá, esto es espacio, porque esto está ampliado muchísimas veces, ¿eh? Y ahí se ve el polen sobre un hilo, aquí se ve otro granito de polen. ¿Cuáles son las conclusiones científicas? Algunos pertenecen a plantas que ya se extinguieron de la zona de Palestina
y que coincide con todo el recorrido que yo les acabo de hacer y según dice la historia. Esta historia que yo les dije, estuvo en tal año, en tal lado, esta ciencia corrobora todo ese recorrido, teniendo en cuenta el polen. El polen se fosiliza muy rápidamente, se hace piedrita rápido, y es lo que tiene pegado en la tela, ¿no? Y se descubre también tierra y arcilla infinitesimales, solo apreciable por microscopio electrónico. Es decir, si Leonardo da Vinci hubiera falsificado esto con una pintura, o quien sea, tenía que buscar primero saber que iba a haber una ciencia llamada palinología, que iba a estudiar el polen fosilizado por donde anduvo Jesús, todo el recorrido, y en las plantas de los pies de Jesús se encuentra también la argonita, que es la arcilla de Palestina. Es decir que, y eso se ve con microscopio electrónico, es imposible que esto lo supiera alguien de la Edad Media. Además, más obstáculos. Vamos a ver aquí los granos de polen y los espacios que vemos aquí para que vean cuánto se ha ampliado. Ahora, otro descubrimiento que se hace es que lo que están viendo aquí son 2 hilos. Cada hilo se compone de hilillos, es decir, de hilitos más chiquitos. La marca que hay de todo el cuerpo en negativo de Cristo es una marca que penetra los hilillos en forma progresiva, de mayor a menor, hacia adentro. Es decir, que Da Vinci, o quien sea, que pintó sin pintura, a 3 metros de distancia con un pincel, un negativo fotográfico, tuvo que haber hecho una impronta sin que se conozca de qué naturaleza es esa impronta, pero penetrar cada hilillo en forma progresiva hasta tal punto de hacer tridimensional la imagen, como ya vamos a ver, tridimensional. Estas son algunas muestras de polen de los científicos. Vamos a pasar a la tridimensionalidad. Ya lo llevaron. A la tridimensionalidad. Esto es formidable. Aquí vamos a descubrir algo muy importante para los científicos, que deja fuera de duda. Esto va a tener que subir el volumen un poquito, por favor. Subimos el volumen de este micrófono. ¿Qué es la tridimensionalidad? Algo nuevo en la ciencia. Esto se utiliza para fotografiar desde satélites a la Tierra y reconocer el nivel geográfico a través de impulsos electrónicos que se traducen en imágenes. Utilizado para fotografiar desde el espacio el planeta Marte, la Luna, la Tierra, y conocer el alto relieve, la profundidad que tienen la Tierra, ¿no? Y los desniveles, digamos, ¿no? Esta foto tridimensional de Jackson y Jumper llamó la atención porque dijeron, vamos a sacarle una foto en 3 dimensiones. Todo el mundo dice, es imposible porque la sábana está codificada en dos dimensiones, es imposible. ¿Qué pasa cuando uno le saca en 3 dimensiones a lo que tiene 2 dimensiones? Queda deformado, porque no tiene profundidad, pero quisieron aplicarle de todos modos estos especialistas con imagen B8 de la NASA, técnicos de fotografía especiales de la NASA, han hecho las fotografías y vamos a ver qué concluyeron. La sábana está codificada en 3 dimensiones. Es decir, esto es imposible ni para Leonardo da Vinci ni para nadie, porque si vamos a decir que Leonardo da Vinci pintó sin pintura a 3 metros de distancia un negativo fotográfico, desarmando cada hilillo y armándolo después, uno por uno, sin ver nada a 3 metros de distancia, pero además en 3 dimensiones, Él es Dios. Lo que haríamos nosotros más difícil
la cuestión. Porque un Dios que murió y no resucitó. Aquí tenemos lo que pasó con la foto en 3 dimensiones. La sorpresa no se hizo esperar. Lo que parecía una locura y un absurdo resultó ser una sorpresa y un desconcierto para todos los científicos. ¿Cómo puede ser que algo en 2 dimensiones tenga 3 dimensiones? Casi una contradicción. Ahí tenemos otros estudios en 3 dimensiones que se han hecho, que me voy a detener más en aquellas más importantes. Solo esto. Es decir, que tuvo que haber salido, dicen los científicos, si está en 3 dimensiones, ¿qué pasó? Tuvo que haber salido la luz intensa de adentro del cuerpo en forma proporcional a los rasgos del cuerpo, con un fogonazo de luz infinitesimalmente instantáneo en un cuarto oscuro donde se produce un negativo, pero con una marca sin conocimiento hasta ahora de naturaleza. Esta es otra. Se descubre con esta tridimensionalidad una marca de moneda en el ojo. Y aquí empieza otro problema. Solo se ve esto con la tridimensionalidad y con microscopio electrónico. El que falsificó tenía que dejar una marquita de moneda en cada ojo. Según se estudió después, los judíos ponían una monedita en el ojo de quien fallecía para mantener cerrado el párpado. Eso no se sabía en la época en la Edad Media, se sabe ahora porque se vio esto y se estudió que es así. Pero es una marca, no es una moneda, es la marca de la moneda que solo se ve con microscopio electrónico. Es decir, que Da Vinci tenía que tener microscopio electrónico o prever de que se iba a conocer la tridimensionalidad, la fotografía y el microscopio electrónico. Todo eso lo tenía que saber. Y tenía que tener conocimiento de numismática, del estudio de la moneda, que ya van a ver. Además se descubre pelo compactado en sangre, la llaga de la rodilla y la espalda, que ya vamos a ver gracias a la tridimensionalidad. Vamos a ver el rostro en 3 dimensiones. Esto es de las primeras fotos. Luego se fueron perfeccionando las fotos en 3 dimensiones, directamente sacado a la sábana. Y por sobre todo, aquí tenemos otra ya más perfecta. Fíjense. Entonces se descubre una marca que parece como un agujero, pero no es un agujero, es una marca de una monedita. Entonces se amplía esto y se ve qué tipo de marca es la que está aquí. Pero fíjense el rostro en 3 dimensiones. Sale con profundidad. Se puede observar que tiene torcida la boca acá y también se ha sacado que tiene mordidos los labios y la lengua porque hay manchas de sangre que salen de adentro de la boca. Cuando se caía Cristo se mordía con los labios, se destruía los labios, se mordía todo, digamos, ¿no? Cosa que eso se sabe por esto. Acá tenemos un detalle de perfil izquierdo en 3 dimensiones y un detalle de perfil derecho con luz. En algo que es plano sale totalmente deformado, aquí no. Esto no tiene explicación científica, esto es un misterio. Fíjense, gracias a la tridimensionalidad se puede reproducir en 3 dimensiones también el cuerpo de Cristo. Vamos al estudio de la moneda, que es importante. Con la ayuda de un escáner especial, descompusieron la imagen a una serie de puntos pequeñísimos, 1 micrón de diámetro. Esto lo hace la Academia de Fuerzas Aéreas de Denver, de Estados Unidos, en California, y se nota en los 2 párpados que hay monedas, gracias a la tridimensionalidad y a las investigaciones de la NASA con Jackson y Jumper. Que se saca ampliando cientos de veces, recién se divisa una marquita en el párpado